El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, presidió esta semana en la sala Alberto Jiménez Becerril de la Cámara Autonómica un acto conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, CONFEAFA, y protagonizado por el panel de expertos de personas con Alzheimer, PEPA, según su sigla, así de constitucional. Con algunas de estas personas hemos hablado. No queremos subvenciones, no queremos ayuda, pero que igual que cualquier persona tiene la rehabilitación física, nosotros necesitamos rehabilitación cognitiva. Y como ha dicho mi compañera, no lo tenemos que pagar. Hay muchos sitios donde no hay. Entonces tenemos que luchar. El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, presidió esta semana en la sala Alberto Jiménez Becerril de la Cámara Autonómica un acto conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer, organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, CONFEAFA, y protagonizado por el panel de expertos de personas con Alzheimer Andalucía. Ese panel de expertos de personas con Alzheimer tiene una sigla, PEPA, que resulta, en fin, constitucional. Quizá no viene mal que así sea. Hablamos de personas como María Soledad García. Soledad, usted es una persona diagnosticada como paciente de Alzheimer, ¿verdad? Efectivamente, sí. Dígame cuál es el obstáculo principal que el Alzheimer, la enfermedad, pone en su vida cotidiana. Bueno, son muchos. Enumerando los más importantes, diría que en principio el miedo a lo desconocido, de cómo va a desarrollarse la enfermedad, de qué tienes que hacer, porque sales de la consulta del especialista con el diagnóstico en la mano, pero no tienes ninguna información de dónde ir, qué hacer, qué necesitas, y tienes que vagar para buscarte la información, hasta que encuentras las AFA, las Asociaciones de Familiares de Alzheimer, y a partir de ahí te encuentras con obstáculos, por ejemplo, económicos, porque tienes una serie de costes grandes, tanto farmacéuticos, de tratamientos que te cubre la Seguridad Social y otros que no te cubre la Seguridad Social. Tienes problemas para pagar el tratamiento no farmacológico en el AFA, para los traslados que tienes que hacer, yo me tengo que trasladar a otra localidad. Luego también tenemos problemas a la hora de... perdón. No se preocupe, son muchos los obstáculos que vemos pone la enfermedad. Si le pedimos que nos diga en qué términos pide ayuda una persona que tiene esta enfermedad, ¿qué nos diría? Yo diría que necesitamos que a través del sistema sanitario se cubra de una manera adecuada la enfermedad del Alzheimer, porque no se está cubriendo prácticamente nada dentro del sistema sanitario. Todo tiene que correr a costa del propio enfermo, de la familia del enfermo, y afortunadamente tenemos la grandísima ayuda de las AFA, las Asociaciones de Familiares de Alzheimer, que son las que nos están ofertando esos tratamientos no farmacológicos de estimulación cognitiva, de terapia fisiológica que nosotros necesitamos y que no tenemos de ninguna manera, ¿no? También una persona con un problema del ámbito que nos está ocupando es José Antonio García. García, hola José Antonio. Hola, buenos días. Le llaman a usted, me dicen García. Sí, García, me llaman mis hijos, mis nietas, mis amigos, todo el mundo me llama García. Usted también ha recibido el diagnóstico de ser paciente de Alzheimer. Yo recibí el diagnóstico hace 10 años, en 2014. Y entonces es un mundo que se nos cae encima porque no estamos preparados para ello. Después no tenemos una información, porque a mí prácticamente me dijeron que no había tratamiento ni nada y que eso era para mí. Yo pregunté, ¿qué puedo hacer yo por mi enfermedad? Mantenerte activo física y mentalmente. Empecé a buscar ayuda, estuve en varias asociaciones para entrar como voluntario, pero nunca me llamaron por el estigma del Alzheimer, porque yo creo que pensaron que yo iba a provocar más problemas que ayuda, hasta que encontré la asociación AFA Contigo de Motril en 2015, donde estoy con tratamiento no farmacológico, estimulación cognitiva, y me va muy bien. Siempre se dice, en esta materia hay que buscar ayuda para los enfermos y también para los cuidadores. ¿Usted cómo ve esa conexión? ¿Es así de necesario decirlo? Enfermo y cuidador es un binomio que no se puede separar, porque el enfermo, según los estadios,
necesita una persona, y cuando ya está avanzado hay una gran dependencia. Lo que tenemos que tratar de evitar es esa dependencia y que sean diagnósticos precoces y certeros, como somos la mayoría de los grupos del PEPA, personas diagnosticadas antes de los 65 años y que todavía tenemos muchas capacidades, pero tenemos muchos obstáculos, porque tenemos en Andalucía una sanidad que no tenemos derecho a tener un seguimiento longitudinal. No tenemos en la ley, la mal llamada ley de dependencia, es la ley de promoción. No nos dejan para que seamos más dependientes, y lo que queremos es la promoción de la autonomía personal. Entonces, que no queremos subvenciones, no queremos ayuda, pero que igual que cualquier persona tiene la rehabilitación física, nosotros necesitamos rehabilitación cognitiva, y como ha dicho mi compañera, no lo tenemos que pagar. Hay muchos sitios donde no hay. Entonces tenemos que luchar. No es posible que nosotros vayamos al médico y no haya un seguimiento. A mí llevan 3 años viéndome en una consulta que no corresponde y nadie quiere saber nada. Entonces eso lo tenemos que solucionar. Y la ley de dependencia no puede llegar en muchos casos cuando la persona está fallecida, como le pasó a mi cuñado. Eso no puede ser. García, José Antonio García, dígame. Y que nos sigan valorando como personas, porque todavía podemos ayudar mucho a la sociedad. Estamos luchando por los que tengamos capacidad, que podamos seguir trabajando y que no nos sentamos unos inútiles, porque con Alzheimer, y la prueba es evidente, yo ya llevo 10 años diagnosticado, y con Alzheimer se puede vivir, pero necesitamos el apoyo de los estamentos oficiales y la sociedad en general.